Ya, listo, doctor. Solo da a continuar. A ver si por si acaso no han hecho mis compañeros. No. Ya, mi amor, ya. Está bien. Ay, ya está. Ahí solo les pasa, ¿ya? Sí, está aquí. Bueno, vamos, estamos listos. Disculpen por este atraso, pero que a veces las cuestiones técnicas, por lo menos yo no tengo mucha habilidad para esto. Bueno, vamos a empezar un tema que normalmente yo lo veo en 2 clases, pero ahora vamos a hacer un esfuerzo para en estas 2 horas, hora y media, tratar de resumir lo más grosero de lo que es la insuficiencia cardíaca, para que ustedes conozcan la magnitud e importancia de este tema. Quiero decirles que actualmente hay una subespecialidad en cardiología, de cardiólogos que solo se dedican al estudio de la insuficiencia cardíaca. Porque dicho sea de paso, la insuficiencia cardíaca es un cuadro en la que terminan todos los cardiópatas, todas las cardiopatías, y esto sí, por favor, meterse en el subconsciente. Todas las cardiopatías, ya sean adquiridas o congénitas, en última instancia terminan en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, clasificar o tratar de ubicar las causas que conducen a un corazón a tener insuficiencia realmente es bien difícil, porque no hay una sola patología que en la parte final de su evolución no termine dando insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, insuficiencia cardíaca es todo el capítulo en cardiología. Hay una especialidad, ya les digo, donde cardiólogos se dedican solo al estudio de este cuadro clínico final, en la cual terminan todas las cardiopatías. Y miren que es un asunto, perdón, muy frecuente. Hasta antes de los 40 años, el 2.4% de los varones tienen algún cuadro de insuficiencia cardíaca. Ya repasaremos rápidamente las clasificaciones antiguas y lo que ahora se hace o se clasifica o se entiende lo que es la insuficiencia cardíaca, cómo se presenta la insuficiencia cardíaca. Les decía, el 2.4 de varones hasta los 40 años tienen insuficiencia cardíaca, las mujeres la mitad, 1.4 aproximadamente. Siempre las mujeres son más resistentes, 1.4.
con cada década de edad que va ganando el individuo, se duplican las posibilidades. Una persona de 50 años varón tendrá, por lo tanto, 4.8 al 5% de posibilidades. A los 60 años, pues el 10%. A los 70 años, el 20%. A los 40 años, el 40%. Perdón, a los 90 años, el 40% de los varones tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. Y las mujeres, la mitad de eso. Es decir, es un cuadro que agota recursos de la sanidad pública y privada, porque finalmente llegan ahí todos los pacientes, insisto, que tienen algún tipo de cardiopatía, sea esta hipertensiva, sea valvular, sea isquémica, sea metabólica, lo que quiera, pero insisto, terminan dando insuficiencia cardíaca. Es importante que entiendan y que recordemos lo siguiente. Vean esto lo que les decía. A partir de los 40 años, la incidencia se duplica con cada década de la vida. Una vez hecho el diagnóstico, la mortalidad a los 2 años es el 50% y alcanza el 50% anual cuando la insuficiencia cardíaca es refractaria al tratamiento convencional. Y en esto sí hay que estar claro. Todo lo que actualmente existe para el tratamiento de insuficiencia cardíaca, incluidos los marcapasos resincronizadores, incluidos los dispositivos de asistencia ventricular, los marcapasos antiarrítmicos, etcétera, todos no han logrado prolongar la vida más allá de 7 años después que se inicie el cuadro de insuficiencia cardíaca. Eso, por favor, tengámoslo claro, porque después podemos creer o concebir que algún tratamiento actual le pueda permitir vivir al individuo muchísimos años, aunque tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y eso no es verdad. Actualmente hay alguna esperanza en algunos productos que están saliendo al mercado, ya están prácticamente en el mercado, que en algunas series preliminares de estudio, como que están intentando prolongar la vida del individuo, no curar la insuficiencia cardíaca, prolongar la vida. Pero soy en esto definitivo. Hoy, 23 de julio del 2020, hasta la fecha, ninguno de los procedimientos que se conocen, incluidos los que no se ponen aquí por falta de recursos, marcapasos resincronizadores, los dispositivos de asistencia ventricular, el desfibrilador automático implantable para los que tienen arritmias frecuentes, no han logrado prolongar la vida de manera considerable en estos pacientes. Que quede claro. Están pidiendo a alguien ingreso. A ver, acá. ¿Dónde está? Ahí no está pasando. Ahí está. Sí, deje de repetir. ¿Cuánto le falta ingresar? Solo hay 34 personas. Un poquito de vino nunca cae mal esta hora. Yeah. Bueno, sorry. Nah. Todo lo que sea. Es la única enfermedad cardíaca cuya incidencia parece estar aumentando en el mundo occidental. La fracción de eyección es el marcador pronóstico más importante. Ya lo que vimos acá, de 10 por cada 1000 personas mayor de 65 años en Estados Unidos tienen insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta la magnitud de los recursos que se gastan en esta enfermedad? Vean acá, antes que nada, digamos lo siguiente. Para que el corazón funcione adecuadamente, para que un corazón haga su papel de bomba y de llenado, bomba y llenado, porque el corazón no solamente es bomba, es llenado también, por si acaso, recuerdan, ¿verdad? Sístole y diástole, es contracción y es llenado. Para que eso funcione normalmente, el corazón necesita que todas sus estructuras estén trabajando normalmente.
¿Cuáles son las estructuras que forman parte de la anatomía funcional del corazón? El pericardio, el músculo cardíaco, las válvulas, el sistema especializado de conducción, etcétera, etcétera. Todas esas estructuras deben estar trabajando normalmente para que el corazón tenga un funcionamiento adecuado, para que cumpla su papel, que es el papel de repartir vidas, como les he dicho en clases pasadas. Cualquiera de esas estructuras que disfuncione, que se altere por cualquier mecanismo, por supuesto, el corazón empieza a enfermarse o deja de cumplir su papel de repartir vida. Ojo que estoy diciendo, el corazón reparte vida, porque ya lo explicamos en clases pasadas a propósito de la fisiología, que cada vez que el corazón hace una contracción, pasa la sangre a 1 metro por segundo por todo el tejido de la superficie humana y los tejidos y las células van cogiendo todo lo que necesita para vivir. Por lo tanto, para que el corazón mantenga su papel de repartir vida, todas sus estructuras deben estar trabajando de manera adecuada. Y vean esto aquí, la ley de Frank Starling, que hay que, algunos, miren, esta charla es una charla muy larga, siquiera de 3 clases, pero vamos rápidamente a ver cosas que tenemos que entender. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de la ley de Frank Starling, ¿verdad? Me hablan la ley de Frank Starling. Va a recordarme, Alex Tenenuela va a recordarme, por favor, Alex, concéntrate bien. ¿Qué te enseñaron a ti o qué comprendiste que era la ley de Frank Starling? Porque hay algunos mitos que nos han enseñado que no son reales, que no son verdaderos. Lo que yo recuerdo es que todo el volumen que llega debe ser expulsado para que se continúe el flujo y el cambio del paso de sangre a través de las válvulas. Ya, así nos han enseñado, ¿verdad? Que el corazón es capaz de contraerse, eyectar la sangre sin permitir ningún remanso, ¿verdad? Así nos han dicho, ¿no es cierto? ¿Verdad, Joel? Sí. Así nos han dicho. Nicole, ¿te recuerdas? Así te dijeron, ¿verdad? La ley de Frank Starling, propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional. Pero vean lo que dice acá este concepto, en cambio. Es la propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado. No hablamos aquí sin permitir ningún remanso, porque si nosotros decimos eso, podemos entender que el corazón, cada vez que se contrae, eyecta toda la sangre que le llega, y no es verdad. Por favor, no es verdad. Después de la contracción sistólica, el corazón no queda vacío. No queda vacío, por favor. Eso metámonos bien en la cabeza, porque si no entendemos esto, vamos a hacernos conceptos equivocados. No es verdad lo que dice la ley de Frank Starling como nos enseñaron. El corazón es capaz de contraerse sin permitir ningún remanso. No, porque después de la sístole siempre queda un volumen sanguíneo en el interior de su cavidad. Por eso aquí decimos, es la propiedad del corazón de contraerse en forma proporcional a su llenado. Por lo tanto, mayor llenado, mayor volumen de eyección. ¿Sí está claro, verdad? Moisés, ¿sí? Sí está claro, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, seguimos. Vamos a ver por acá. Denise está por acá. Alison está por acá. ¿Quién más está por acá? La señorita Lady Santander está por acá. Está muy elegante con un pañuelón de azafata. Está muy elegante usted. Bueno, así eso se ponen las azafatas, ¿no? En los aviones. Qué bien. Qué bonito se ve. Ya, entonces seguimos. Ya, vea acá otro concepto importante. La precarga y la poscarga. Antes veamos otra cosa. Bueno, esto que está acá ya conocemos, no vamos a perder tiempo un poquito para recordarnos. Estos nombres raros. Magmotropismo se refiere a la excitabilidad, el cronotropismo al automatismo, el tromotropismo a la conductibilidad y el inotropismo a la contractilidad. Ya eso conocen ustedes. Pero vean lo que les decía hace un momento. Este es el corazón, ¿verdad? Acá está el ventrículo izquierdo, acá está el ventrículo derecho, el septum interventricular, que es parte del ventrículo izquierdo. Acá tenemos la aorta, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cada vez que el corazón se contrae, la sangre sale por la aorta y empieza a dar el recorrido que repasamos aquí en clase. Acá está el ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar y hace el recorrido pulmonar para retornar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Eso repasamos ya
cuando vimos fisiología cardíaca, Gabriela, ¿verdad? ¿Te recuerdas, no? ¿Sí te recuerdas, Gabriela? Ya, correcto. Acá tenemos. Vean lo que dice acá. El volumen telediastólico es el volumen que llega al ventrículo al final de la diástole. Es decir, todo el volumen de llenado es el volumen de fin de diástole. ¿Recuerdan cuáles eran las etapas de la diástole, Fátima, por favor? ¿Me recuerdas? Yo les dije, si no dominamos ciclo cardíaco, difícilmente vamos a entender patología del corazón. ¿Te recuerdas, Fátima, cuáles son las 3 fases de la diástole, por favor? A ver. Primero dime si estudiaste, mija. Que la parte intermedia era la diástasis. No. A ver, dime, a ver, mírame bien. ¿Estudiaste, Fátima? Algo repasé, sí, ayer. A ver, John, ¿tú estudiaste, por favor? Yo les he venido diciendo, por amor de Dios, 2 horitas diarias. No tienen que ser ni come libros. Solo 2 horas diarias repasen, por favor, elementales cosas para poder entender. Porque las clases son una secuencia de una con la otra. El que no ve, no escucha o no ve una clase, tiene problemas acá. Yo les dije claramente cuáles eran las 3 fases de la diástole. A ver, John, ¿te recuerdas? No estudiaste tampoco. Gabriela, ¿tú te recuerdas? Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Encima que son clases por computadora. Doctor, era lo de la fase de llenado rápido. Eso, primero fase de llenado rápido, cuando se abrían las válvulas. Segunda fase. Ya, y luego de eso, cuando ya pasaba la mayor cantidad de sangre, allá venía la diástasis, que era cuando como que... Correcto, la diástasis es etapa intermedia de la diástole. Y la tercera y final etapa de la diástole. Y la última era cuando había la contracción auricular. La contracción, muy bien, muy amable, muy gentil, gracias. Esas son las 3 etapas de la diástole. Por lo tanto, el volumen del fin de diástole es todo el volumen que se obtiene en el ventrículo cuando las aurículas se contraen para dar final a la diástole. ¿Está claro, verdad? Ya. Ese volumen aproximado es entre 110 y 120 ml por cada ciclo. ¿Y cuánto queda después que se contraen los ventrículos? Esto queda de remanso. 40 a 60 ml. Sí está claro, ¿verdad? Sí está claro. Por lo tanto, después de que se contraen los ventrículos, uy, mija, creo que vamos a finalizar en 10 minutos. Sí, igualmente... No tenemos eso para continuar largo. No, eso es lo malo de la... Bueno, pero cuando terminemos tenemos que volver a conectarnos. Bueno, estamos con este problema, créanme lo que es, cada día estoy con... Después que terminemos estos 10 minutos que nos faltan, habrá que hacer un nuevo enlace o con el mismo enlace nos metemos seguramente para continuar con la clase. ¿De acuerdo? Bueno, Dios mío. Disculpen y lo siento que diga esto, pero dar clases por la computadora en cardiología, por lo menos en medicina, es un asunto bien complejo. Pero bueno, después que se contraen los ventrículos, vean lo que queda. ¿Ah? Por lo tanto, la ley de Frank-Starling realmente lo que representa es que el volumen de eyección es proporcional al de llenado. Mientras más volumen de eyección de llenado, mayor volumen de eyección hay. ¿Ah? Está claro, ¿verdad? ¿Está claro? María Denise, ¿sí? Mía Denise, ya, correcto. Bueno, vean otro concepto maravilloso para poder entender toda la patología que vamos a hablar. Yo antes me tiraba una clase solo viendo esto, pero vean, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Aquí es clave entender esto. Acá creo que tenemos uno más claro. Vean, acá está. ¿De qué depende el gasto cardíaco? ¿De qué depende el gasto cardíaco? El gasto cardíaco depende de 4 factores que son fundamentales. Primero, la precarga o volumen diastólico final, el que vimos. ¿Recuerdan? 110 o 120, la precarga. Y aquí una pregunta para Richard. Richard Lord, que te veo oscura y no te veo ni la cara, hombre. Prende un foco por ahí, alguna cosa prende, hombre. Es la cámara de la computadora. ¿Estás en el teléfono solo? No, estoy en la laptop, pero la cámara bueno, está así como borrosa. Ahí, hijo, ¿dónde estás? ¿Aquí en Guayaquil estás tú? En Durán. Ya, bueno. A ver, escúchame bien esto. Aquí están los 4 factores que determinan el gasto cardíaco. ¿Verdad? Ya. La precarga o volumen diastólico final.
El inotropismo o energía contráctil de fibra miocárdica, la poscarga o resistencia que debe vencer el corazón y la frecuencia cardíaca. 4 factores. Estos 4 factores determinan el gasto cardíaco que un corazón en condiciones fisiológicas eyecta. Yo quiero preguntarle al doctor que estaba conversando conmigo. ¿Será parte de la precarga el retorno de sangre a las aurículas a través de las venas pulmonares? ¿Sí o no? Sí, doctor. Por supuesto, ¿verdad? Eso es hasta de lógica. Es hasta de lógica. Es la precarga que al mismo tiempo es consecuencia del llenado que va a cavidades derechas, porque recuérdense claramente que las dos cavidades, izquierda y derecha, tienen una relación anatómica y vascular. Por lo tanto, la precarga es todo lo que llega tanto a la aurícula izquierda como a la aurícula derecha. Precarga. Y otra pregunta aquí para, a ver, Gabriela Ramírez. A ver, Gabriela, también te veo oscuro, Gabriela, por Dios. No te deja ver tu blusa elegante ahí. A ver, vamos, Gabriela. Una pregunta aquí de lógica y de sentido común. Cuando la capacidad contráctil del corazón se ha perdido, cuando se mantiene la capacidad contráctil del corazón de manera adecuada, ¿cuál de estos 3 factores restantes son determinantes para un adecuado gasto cardíaco? Repito la pregunta para Gabriela. Cuando la capacidad contráctil del corazón se mantiene, es decir, hace un papel de bomba de manera adecuada, ¿cuál de estos factores, la precarga, la poscarga o la frecuencia cardíaca, son determinantes fundamentalmente para mantener un gasto cardíaco adecuado? ¿Ya, mija? Sería lo que es el inotropismo. ¿Cuál? El inotropismo. Pero, Gabrielita, si forma. estamos partiendo de eso, mija, estamos diciendo cuando el corazón se mantiene con una buena capacidad contráctil. ¿Cuál de los otros 3 son los determinantes para un gasto cardíaco adecuado? A ver, vamos a seguir preguntando. Por acá tenemos algún otro grupo de estudiantes. A ver, tenemos a Antonio, a Emilia, a Eva, tenemos a Matilde, tenemos a Michael. A ver, Michael, va, que tienes, ahí estás como el pensador de Rodas ahí, Michael. Vamos a ver, Michael. ¿Cuál es tu respuesta? La poscarga, doctor. No te escucho bien, hijo. Prende el micrófono. La poscarga. ¿Ahí me escucho? La precarga. Poscarga. La poscarga. Bueno, Mauricio, ¿tú qué opinas? Cuando el corazón mantiene su capacidad contráctil, ¿cuál de los otros factores restantes es determinante para un gasto cardíaco adecuado? La precarga, doctor. La precarga, efectivamente. La precarga, sí. Pero es que acabamos de decir, pues, hijos. Ley de Frank-Starling, ¿qué dijimos? Que el corazón es capaz de inyectar el volumen de acuerdo al llenado, dijimos, está viendo cuando no nos concentramos, dijimos recién, ahí se aplica la ley de Frank-Starling. Si hay más llenado y el corazón se mantiene con una buena capacidad contráctil, mayor eyección de volumen. Si hay menos llenado, menor eyección de volumen. ¿Está claro? ¿Sí? Adriana, ¿sí quedó claro, Adriana? ¿Sí? Doctor, John dice que tiene dañado el micrófono, por eso no responde. Para ingreso. No, John dice que tiene dañado el micrófono, por eso no responde. Correcto. Ya no te preocupes, John. Tranquilo. No te preocupes. Ahora viene otra pregunta. A ver, para María Salazar, que se deje ver el rostro. María, estás congelada. Prende tu cámara, vamos. A ver, María, ¿dónde estás? Ya, vamos, María. Estabas dándote los últimos toques del arreglo. Está bien. Ya, una pregunta, María. Concéntrate, por favor. Cuando se pierde la capacidad contráctil del corazón, ya no hace esto, sino solamente esto. ¿Cuál de los 3 factores será predominante, preponderante para seguir manteniendo un gasto cardíaco adecuado?
Vean, si no entendemos esto, no vamos a poder comprender lo que es la insuficiencia cardíaca. Por eso les pedí por piedad, por amor de Dios, que vengan repasando fisiología y ciclo cardíaco. El que ha entendido ciclo cardíaco, esto es un regalo. ¿Cuál, mija? ¿Cuál es el principal factor? Cuando se perdió la capacidad. Pienso yo que cuando se perdió la capacidad contráctil, pienso que debe vencer la resistencia del corazón por el volumen de la sangre. Resistencia periférica o poscarga. Muy bien, negrita. Esa es la respuesta correcta. Ahí ya se pierde la ley de Frank Starling. Por lo tanto, la esperanza de mantener un gasto cardíaco adecuado es que disminuya la resistencia periférica o la poscarga. Recuerden que la resistencia periférica o la poscarga es el obstáculo que el corazón debe vencer para una eyección adecuada. Sí, está claro, ¿verdad? Jorge Fernández, ¿está claro? Déjate ver que estás apagado ahí. Doctor, una pregunta. Díganme. Los ejemplos que está dando, ¿se refiere a mecanismos de compensación o simplemente a dónde se ve afectado? A ver, estos no son todavía ningún mecanismo de compensación, pues hijo lindo. Estos son los mecanismos fisiológicos, normales, lo que ocurre. Los mecanismos de compensación los veremos cuando ya hay insuficiencia cardíaca y se desencadenan toda una cascada homeostásica de compensación para que tú no sientas nada aunque tu corazón esté enfermo. ¿Ya? Está claro esto. Esto claramente dice, gasto cardíaco, ¿de qué depende? Por supuesto que si la capacidad contráctil ya baja, algo es porque está ocurriendo. Pero debemos entender bien claro esto, por favor. Si el corazón ya perdió capacidad contráctil, todo lo que tenemos que hacer en su tratamiento es tratar de mejorar y disminuir su resistencia periférica. Por eso es que en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es inconcebible que un paciente no esté tomando algún vasodilatador periférico, porque es la poscarga la que debemos atacar para que el corazón débil se pueda seguir eyectando, aunque no tenga una buena capacidad contráctil. Doctor, vamos a parar la clase para volver a entrar hasta el link. Ya, apenas salga de aquí. Sí, es para guardarla la clase. Ya, vamos. 2 minutos. Ay, me voy a morir, madre. María Gracia, mi hija, ¿no? Sí. Sí, perdóname. Okay. Esta la tienes tú.